Muy buen día, sean bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a los hermanos y amigos, familias que nos visitan de Tuxpan. Sean bienvenidos, siéntanse en casa. En general a todos sean también muy bienvenidos los hermanos de Tailandia. Nos sentimos agradecidos con Dios de que estén entre nosotros. Seguiremos orando por ustedes. Gracias, sean bienvenidos, siéntanse en su familia. Y en general, darle la bienvenida a todos. Cada uno de ustedes es muy importante porque Dios lo trajo aquí. Lo ha traído hasta aquí y creo que ya eso es algo muy especial porque lo ha hecho Dios. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Me quedé un poco entrecortado en mi voz por el canto final. Me hizo recordar tantas cosas acerca de mi salvación y por eso me quedé así como, usted disculpe. Muy bien, pues vamos a iniciar. Estamos en el ciclo de las bienaventuranzas. Hemos hablado que esto es la verdadera felicidad y hace 8 días el hermano David nos compartió sobre los pobres en espíritu. El día de hoy vamos a estudiar a los que lloran, a los que lloran. Hago una oración breve y vamos a iniciar. Padre, es sencilla nuestra oración. Ayúdanos a entender lo que significa llorar, tal como lo enseñó Jesús, tal como lo enseñó. Revélanos lo que tienes que revelarnos, abre nuestra mente, nuestro corazón, lo profundo que es estas palabras en el sermón más grande que tú diste, Señor, y lo que tú quisiste transmitir. Enséñanos, Señor. También si hemos llorado como tú enseñaste, ayúdanos a seguir así sensibles a ti. Ayúdanos a los que son de tu pueblo, de tu iglesia, ayúdanos a seguir llorando así y seguir así de sensibles. Y si no hemos entendido esto, Señor, ayúdanos a conocer lo que es en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a iniciar. Quiero iniciar con el siguiente. Es un video de 5 minutos que nos va a presentar un caso especial y luego después va a decir, ¿y qué tiene que ver con el tema? Ya verá lo importante que es. Es de History. Adelante con él. Dios es muy sabio, demasiado sabio. A veces pensamos, ¡ay, por qué tengo este dolor! ¿No? ¿Por qué existe el dolor? Pero vean, Dios no se equivocó cuando nos diseñó para sentir ese dolor. Porque es la forma en que evitamos accidentes, enfermedades. Si no fuera porque a veces nos duele una zona, no vamos al médico, nos hacen estudios, análisis, radiografía y detectan que está creciendo algo importante ahí, que está creciendo un tumor o quizá hay una enfermedad desarrollándose. Qué bueno que tenemos dolor. No nos gusta, no es algo que el ser humano desee, pero la verdad es que es muy, muy importante tener dolor. También en esos momentos donde las personas, me incluyo, somos decidiosas, ¿no? Para ir al médico, para atendernos. Si no fuera porque el dolor se agudiza, no decimos, no, ya tengo que ir. Así que yo al escuchar esto yo me pregunté, ¿será una bendición el dolor o una maldición? Y la respuesta que encontré fue que Dios no se equivoca, que es sabio y que ha provocado en nosotros y nos ha diseñado de una manera para que ese dolor nos salve de muchas cosas, nos ayude, nos haga vivir, podamos relacionarnos.
podamos ir a un parque y cuando de repente ya sentimos que el sol está siendo demasiado fuerte, podemos aislarnos, podemos así también detectar el peligro en la cocina cuando algo está caliente y salvarnos de muchas cosas. Qué bueno es el dolor, pero a veces en esta vida pues lo interpretamos todo como, ay no, esto Dios lo permitió por una cosa. Y el día de hoy pues vamos a estudiar y entender algo que tiene que ver con el dolor, pero no físico. Otra cosa que Dios puso en nosotros, el dolor en el alma. Y ese dolor es bueno, es una bendición. Por eso Jesús dijo con mucha claridad que iban a ser bienaventurados los que lloran, los que iban a tener un cierto dolor, iban a ser en gran manera dichosos y bendecidos. ¿Cómo cree, hermano? Verá que sí, así como es una bendición el dolor físico, el dolor en el alma es una bendición. Vamos a empezar, vamos al libro de Mateo, capítulo 4, desde el verso 23, aunque estoy un poco hacia atrás de las bienaventuranzas, es bueno entender desde dónde viene este sermón. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús detectando el dolor físico de las personas. Siguiente, por favor. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Pero Jesús sabía, hay algo más fuerte donde deben sentir dolor para que se puedan acercar a mí. El dolor físico es muy importante, ya se acercaron y ya lo sané, pero hay algo más profundo. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Siguiente, ahora sí, Mateo 5, viendo la multitud, ya eran muchos los que seguían a Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siguiente, que es el que vamos a estudiar hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este pasaje está en un momento especial de Jesús, en un año de popularidad donde mucha gente empezó a seguirlo. Ya no solo eran los leprosos, los endemoniados y enfermos. A medida que la fama se expandía, ya estaba todo tipo de personas siguiéndole. Para este momento seguramente había muchos escribas, fariseos siguiendo a Jesús. En este pasaje no nos dice en algún versículo del Sermón del Monte que hubiera ahí escribas o fariseos. No lo dice, pero hay un momento en el Sermón del Monte donde los señala, y dice, si vuestra justicia no fuere mayor, y como que da la impresión de que ellos estaban ahí escuchándolos. Había ya una multitud de gente de todo tipo, enfermos, gente religiosa, gente con una situación difícil, de todo. Era un año así para Jesús y ellos empezaron a venir. Había entonces, yo creo que ahí líderes, escribas y fariseos, gente que quizás se acercaba a Jesús, pero no por una necesidad, sino que se acercaban por su religión, su estatus, su posición estaba amenazada por Cristo. Esa era la realidad. Ahí no estaba el fariseo para decir, hoy necesito mucho de Jesús. Más bien estaba ahí porque estaban ya investigándolo, ya estaban analizando y diciendo, ¿qué pasa con este hombre? Está amenazando nuestras sinagogas, nuestros cultos y todo. La gente se está yendo tras de él y está amenazando todo. Y
esa posición que podemos hoy juzgar de los fariseos, a veces también se da entre nosotros. Esa es la verdad, porque nosotros también a veces no buscamos a Jesús con un verdadero interés, ¿no?, de amarlo. Nos sentimos atraídos por Él porque se ve amenazada a veces nuestra salud. Y decimos, no, hay que buscar a Dios porque nuestra salud está, porque tengo un problema de salud fuerte ahorita y mejor hay que buscar a Dios. A veces se ve amenazado nuestro matrimonio y decimos, no, pues ya, mejor hay que buscar a Dios. A veces se ven amenazados nuestros hijos o los vemos crecer y empezar, como dicen muchos, ¿no? Están ya en una etapa rebelde y no, ya hay una amenaza, busquemos a Jesús. O a veces se ve amenazado nuestro negocio, nuestros intereses y decimos, no, es momento de buscar a Dios porque se está viniendo abajo todo, mi economía, mi situación. Y al ver todas esas amenazas uno dice, voy a buscar a Jesús. Y eso fue lo que motivó a los escribas, fariseos y líderes de su época a empezar a movilizarse y a decir, busquémosle, hay algo que está pasando o que tenemos que ver, a lo mejor le copiamos porque nuestra religión y estatus está amenazada, se está viniendo abajo. Amado, la realidad es que yo cuando empecé a buscar a Dios también lo empecé a buscar así, con un interés porque había una amenaza hacia algo que me interesaba y uno entonces dice, no, pues tengo que buscar a Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Siguiente lámina, por favor, mira lo que puse. ¿Sabes qué es lo mejor? Que Jesús está dispuesto a oírnos, pero siempre y cuando también yo esté dispuesto a oírle a Él. Aunque seamos unos interesados en buscarle, y es que tengo un problema, estoy amenazado por muchas cosas. ¿Sabes? Jesús sí está interesado en oír tu problema y está sentado para escucharte y su espíritu está aquí y te quiere ayudar, eso, pero a Él le interesa también, yo te escucho, pero tú escucha mis palabras. Yo te puedo ayudar y puedo hacer que tu problema se disipe fácil. No es gran cosa para mí, soy Dios. Aquí el detalle es si tú también me vas a escuchar como yo te escucho a ti. Ese es Dios, ¿sabes? Ese es Jesús. Jesús entonces estuvo dispuesto a escuchar a fariseos, escuchó a Nicodemo, escuchó a pecadores, entró a la casa de un fariseo también, ¿no? Simón, y que le dijo, oye, mejor me atendió esta persona, pero fue a casa de gente así, fue a casa del publicano, fue a casa de muchas personas y les demostró una cosa, te quiero escuchar. Pero Jesús se dio cuenta de algo, pero tú no me quieres escuchar. Y ahí está el problema que nos está atorando para que tú encuentres la solución en tu vida. Que lo que yo te quiero decir, tú no lo quieres escuchar. Me oyes, pero te entra por aquí, se sale por acá y no pasó nada en tu vida porque no me quisiste escuchar. Qué tremendo, ¿no? Y eso pasa con el ser humano. Dios le habla, le quiere decir, le quiere consolar, le quiere animar, le quiere ayudar. ¿Y qué sucede? Pues que necesitas escuchar sus palabras, ponerlas por obra. Pero si no lo haces, ¿cómo Dios va a transformar tu vida? ¿Cómo te va a ayudar? Muy bien. Mateo 5:20, el texto de que efectivamente quizá por ahí en ese sermón estaba el fariseo, dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿En qué momento dijo eso? En este sermón, cuando justo Jesús estaba dando palabras tan profundas, tan importantes, estaba hablando de lo que era la verdadera santidad en el ser humano, porque miren, muchos
empiezan a entender de la santidad, que Dios es santo, y abandonan sus pecados, y eso está bien. Pero en este sermón Jesús llega a otro nivel. No sé si te da cuenta, Jesús no solo habla de si adulteras, deja el adulterio, hasta te habla de cosas más profundas, como si tú codicias, ¿no?, con tu mirada a una mujer, ya adulteraste, ya no hay santidad, ahí hay pecado. Pero Jesús lleva la santidad en este sermón a un nivel más grande, algo que va más allá de yo ya dejé mis pecados, o yo ya dejé todo lo que he entendido que debo de dejar. ¿Y sabe qué nivel está llevando Jesús esto? Esta verdadera santidad a un nivel donde te dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Eso sí, no solo es dejar tu pecado externo como los fariseos lo hicieron, no. Para que vivas una verdadera santidad, yo requiero de ti algo. Lo que explicó el hermano David hace 8 días, una pobreza de espíritu muy profunda, muy grande. Entonces sí, cuando tú te veas, ¿no?, un miserable, desnudo, todo lo que dijo el hermano, y que desventurado, y que dices: no tengo nada, Señor, y la verdad ya me di cuenta que no tendré. Amado, estás dando los pasos seguros a una vida de verdad con Jesús, no una religión. Para ese momento todo lo que había dicho Dios a través de los profetas, de la ley y Moisés, la gente ya lo había tomado y se había hecho religión nada más, pero no tenían vida en Dios. Así que tuvo Jesús que venir, abrir su boca y decir: esto no es religión. La verdadera vida espiritual conmigo, la santidad real, será para los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, y todo lo que vamos a estudiar. Y es ahí donde encuentra uno la verdadera vida espiritual. Muchos se atoran y dicen: ya dejé todos mis pecados, ya dejé esto que me han marcado, ¿qué me falta? Amado, esto que dice Jesús es que no eres un pobre de espíritu. Es que un pobre se arrastra, ¿no?, y le pide con misericordia a Dios: ten piedad de mí, ayúdame. Pero al no hacerlo, al no ser un pobre en espíritu, no entras, y el reino de los cielos no entra a tu corazón. Qué tremendo. Y así con lo que sigue, ¿no?, con los que lloran. ¿Te puedes imaginar las palabras que produjeron en la mente y el corazón de los líderes, de los fariseos, ¿no?, de escribas, cuando escucharon eso? La anterior: si vuestra justicia no fuere mayor. Imagínate esos hombres que se sentían irreprensibles, ¿no?, que a lo mejor llegaban y decían: soy irreprensible, nadie me puede señalar de pecado. Así eran los fariseos. Así era Pablo, ¿no?, fariseo de fariseos, irreprensible. Y el Señor Jesús diciendo palabras así: ah, sí, pues yo estoy apelando a una justicia mayor que la tuya. ¿Qué pasaría en la mente de ellos? Como: ¿cómo crees? No se puede, no, algo mayor. Este hombre no sabe lo que dice. ¿Quién se cree? ¿Quién cree que es él para decir que todavía hay una justicia mayor que la que yo porto? ¿Quién se cree si yo soy irreprensible? Y Jesús dio en el clavo del asunto, en la cosa más sencilla y reveladora para la gente más humilde. No se trata de eso, dijo, se trata de un corazón pobre, humilde, de espíritu, y que ha reconocido su pecado y su maldad. Qué enorme. ¿Quién sabe qué desajustes provocó en esos hombres, ¿no? Y en la gente, ¿no? Yo pueblo, ahí está el fariseo a mi lado, y oigo eso y digo: lo que pide Jesús es mayor que lo que nos han enseñado estos. Pero sus palabras tienen razón. Hay vida. Es más, quizá había ya ahí
gente como el publicano que nos mostraron hace 8 días y que pudo identificarse y decir, ese soy yo, un pobre en espíritu, así me siento, miserable. Y esos son los que vienen para heredar el reino de Dios. Qué enorme. Muy bien, ahora sí, Mateo 5:4, nuestro texto. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Siguiente, por favor. Ahí está. Mire, la NBI, otra traducción de la Biblia que se tiene. Nosotros siempre estamos leyendo la Reina Valera 60 y de repente nos apoyamos en otra traducción. Traduce esta parte así: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Entonces eso ya nos abre un poco más el panorama. Está hablando aquí Jesús de bienaventurados los que lloran, porque va a haber un sufrimiento aquí adentro, va a haber algo que va a provocar ese sufrimiento y los va a hacer llorar. Pero no es cualquier lloro, no es así. Siguiente, por favor. Ahora, de entrada lo primero que uno se cuestiona, porque en este mundo como que es contraria a esta idea, uno dice, ¿felices los que lloran, Señor? ¿Felices los que sufren? Oye, Jesús, está contradictorio. Señor Jesús, ¿cómo crees? Y más en esta generación, en estas nuevas generaciones donde lo que se evita a toda costa es sufrir un poquito, ¿no? O sea, si nos remontamos y vemos, ¿no?, a nuestros abuelos, les tocó una generación donde había que ir por el agua a kilómetros de distancia, ¿no? Y cargaban botes y venían ahí cargando. Les tocó una vida de escasez, de sufrimiento, y desarrolló en ellos un carácter fuerte. Después vino otra generación, ¿no? Creo que donde me encuentro yo. Y nos tocó sufrir menos que a nuestros padres, ¿no? Nos tocó quizá mayor comodidad, pero todavía había muchas cosas que hoy son fáciles de hacer. Y hoy vivimos una generación donde de nuestro sofá, con nuestro celular, hacemos los pagos. ¿Para qué sufrir largas filas, no? Para pagar si desde nuestro celular hacemos transferencias. ¿Para qué cocinar si existe Didi Food? ¿Para qué hacer o preparar algo? Mando pedir, listo. ¿Para qué hacer esto o aquello si rápido o de manera instantánea puede estar en el microondas? ¿Para qué? Hoy tenemos una vida súper cómoda y se está haciendo cada vez más cómoda. Y tratas de explicarle a tus hijos, a la nueva generación, tus abuelos padecieron mucho, no sabes lo que significaba lavar los trastes. En aquella época te ponían la tina y te ibas caminando hasta el río. Y allá en el río, a quien les tocó, pues había que lavar, ¿no? Ya terminabas, igual con la ropa, regresabas a casa con tu tina en la cabeza. Dile hoy a la nueva generación, oye, hay que hacer eso. Si ni siquiera quieren levantarse del sofá para lavar los trastes que están ahí, ya en el fregadero, no, yo, por favor. Y esa comodidad y eso ha hecho que esta nueva generación, pues le han llamado la generación de cristal, y la estamos echando a perder. Y tú ves en videos y videos de gente que dice, me habló mal el profesor. ¿Qué te dijo? Que no iba a tolerar que entregara la tarea mañana, que hoy me la pidió. Traspasó mis derechos. Eso pasa, eso está. Estamos haciendo generaciones de cristal que no quieren nada que ver con el dolor, nada. O sea, sufrir yo tantito, mamá, ay no, coche, yo metro, ¿qué te pasa? Yo transporte, yo no, ay,
por favor, llévame en el coche, en taxi mínimo. No se quieren mover. Y sabe, pues con una mente así, con todo lo que estamos viviendo en este momento, estas palabras de Jesús, pues obvio, suenan totalmente raras, paradójicas, contradictorias. Y dice, ¿cómo que felices los que lloran, los que sufren, Dios? No, eso no es así. Estás hablando algo que no entiendo, Jesús. Suena muy mal, pero la verdad es que ya vimos al principio con el video, el dolor sí es importante. Te das cuenta de cosas. Y a través también de las muchas cosas que sufrimos, se forma el carácter. Es bueno dejar que los hijos se vayan en metro, caminen, y eso sí es bueno. Que laven los trastes y que laven muchos un día, sí. ¿Por qué es bueno? Forma el carácter. Nos hace seres humanos, nos hace valorar, entender la vida. ¿Sabe que Dios por eso permite tantas cosas en nosotros? Porque Él sí es un buen padre. No es un sobreprotector, ni tampoco un mal padre que ni quiere hacer que sus hijos sufran porque sí, pero al mismo tiempo también nos cuida y sabe hasta dónde podemos y llegamos. Ese es nuestro Padre que está en los cielos y sabe de qué tenemos necesidad. Sí, entonces ¿por qué permitió tal cosa? Porque sabe que tenemos necesidad de sufrir, de sentir dolor, para valorar, para entender, para compadecernos. Sabe que tenemos necesidad para poder ser diferentes, y Él quiere que experimentemos un cierto dolor, que es el que vamos a ver hoy. ¿Para qué? Para que podamos detectar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué necesitamos en verdad. Una persona que se siente bien, ¿cuándo va al médico? Si no te doliera nada, ¿cuándo irías al médico? Al menos aquí en México no tenemos esa cultura de la prevención. De cada 6 meses, no me siento mal, pero cada 6 meses voy a un chequeo. No hay esa cultura. Entonces tiene que venir el dolor punzante y agudo para decir, tengo que ir al médico. Ahora, piénsenlo en lo espiritual, piénsenlo en el área de tu alma. Si no viene un dolor agudo, tremendo a tu vida emocional y espiritual, ¿cuándo vas a ir al médico? Al médico de médicos, a Jesús. ¿Cuándo? Jamás. Vas a pasarte en este mundo divirtiéndote, lleno de placer, lleno de muchas cosas, disfrutando y pensando que esa es la felicidad. Pero hasta que viene ese dolor que Dios permite en tu vida, agudo e intenso, tú reflexionas y dices, tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios. Hasta que empieza uno a reflexionar sobre cosas y dice, no, pues tengo que buscar a Dios. El detalle es que a veces la búsqueda es como con el médico. Hay una cantidad de figura en esto. Llegas con el médico, te dice, necesito estos estudios, radiografías y esto. Sí, pero deme algo para el dolor. Y tenga este analgésico, es muy fuerte, tómelo así, pero necesito los estudios. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace mucha gente? Llega a su casa, no tengo dinero para esos estudios, y se avienta todo el analgésico. Dijo que 2 pastillas, me voy a echar 3. Y se echan 3 y dicen, ya me siento bien, ya me siento muy bien. ¿Y qué hacen? Dejan pasar ese momento y dicen, pues ya me siento mejor, ya se desinflamó esto, aquello, ya parece que no. Y no atienden lo que realmente está ocurriendo de raíz. Y eso pasa con el alma. De alguna manera Dios permite un dolor agudo en sus vidas emocionales, los atrae, vienen a Cristo. Cristo les dice, ok, aquí no va a haber analgésico así inmediato, pero tienes que hacer esto. Estas son las cosas que tienes que hacer. Hazlas para sanar. Son muchos estudios, ¿no? Es ir a los análisis. Jesús, me pides demasiado. No, yo nada más con algo, con que tome la pastillita, así, ya con eso. Y eso está pasando, pasó en ese tiempo con la humanidad, pasó a través de los siglos y pasa hoy, y más hoy,
y con una generación pues que no quiere sufrir ni un poquito ni pensar en el dolor, pues todavía esto se agudiza más el problema. Y estamos hablando de un cáncer tremendo, pero del alma, de un cáncer severo del alma. Entonces, qué importante es, ¿no? Y entonces, felices los que lloran, sí, dice Jesús, porque esa persona que va a sufrir, que va a tener ese lloro y sufrimiento, se va a acercar a mí, dice Jesús. Va a ir al médico y lo voy a poder sanar y le voy a poder dar lo que necesita y lo voy a consolar. Y va a sentir una consolación que la religión, la vida, el deleite no se lo puede dar. Ni un diploma, título, trabajo, economía, ni el dinero. La consolación que yo doy es lo que realmente va a sanar tu alma y la va a hacer sentir dichosa y feliz. Por eso Jesús dijo, felices los que lloran, los que sufren. ¿Vamos explicándonos bien? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que causa este dolor? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué tipo de dolor es? Siguiente lámina, por favor. Una pregunta. Dice, ¿de qué manera este dolor espiritual del que Jesús está hablando me va a producir a mí felicidad? Felicidad. Muy bien, ahora sí, siguiente lámina. Ahí está, ahí la dejamos tantito. Ahí tengo la imagen de dos hombres. El de la izquierda es un israelí que estuvo en los campos de concentración 2 años sufriendo las cosas terribles. Ahora está ahí, ya después de haber pasado esos 2 años, y está él como testigo en un juicio hacia este hombre nazi. El de la izquierda se llama Yehiel de Nur. Tú lo puedes buscar en internet, su nombre, y te vas a encontrar. Fue un escritor y documentó las atrocidades que pasó ahí en ese campo de concentración. En el lado derecho, ahí tenemos a Adolfo Eichmann, un nazi que era el actor, pues la parte mental e intelectual de todas esas atrocidades. Él hizo barbaridades, experimentó y torturó a todos ellos en ese campo de concentración. Y aquí en esta zona está el juicio para este hombre. ¿Qué pasó? Lo llaman a él. Este hombre empieza a hablar algunas cosas y de repente desmayó. Mire, ahí está la foto. En el pleno juicio quedó desmayado, desguanzado, y se quedó. Y pues impresionó a muchos, ¿no? ¿Qué pensó la gente y la prensa? Dijo, pues tal fue el terror y sufrimiento que le ocasionó a ese hombre, que al verlo pues se desguanzó y no pudo soportar ese dolor, ¿no? Como que dijo, no puedo. Eso pensó la gente, pero lo entrevistaron, y en libros y en internet está la entrevista que le hicieron. La leo así. Dice, en una entrevista en el programa 60 Minutos, emitido el 6 de febrero de 1983, de Nur contó al presentador Mike Wallace el incidente de su desmayo en el juicio de Eichmann. De Nur se sintió dominado por el odio, le pregunta, ¿el miedo? ¿Recuerdos horribles? Le contesta de Nur, no fue nada de eso. Más bien, de repente me di cuenta de que Eichmann no era el oficial del ejército con aspecto de un Dios que había enviado a tantos a la muerte. Este Eichmann era un hombre común. Sí, al verlo de frente me di cuenta de algo. ¿Ese es el hombre que nos torturó a todos? Se ve tan frágil,
tan insignificante, tan lleno de miedo ahora y lleno de pavor por lo que viene a su vida. Ese hombre que era un Dios, casi un Dios por cómo nos trató en el campo de concentración, realmente es un humano, como yo. Qué tremendo, ¿no? Pero vea las palabras con las que cierra la entrevista. Al verlo, tenía miedo de mí mismo, dijo Dinur, y yo vi que era capaz de hacer esto. Soy exactamente como él. ¿Sabe qué le ocasionó el desmayo a Dinur? Que se dio cuenta de algo. Yo creo que fue divino, porque es bien difícil que uno se dé cuenta de eso. Y dijo: yo soy como él. Yo soy el mismo monstruo porque odio tanto. Hay tanto rencor en mí que si yo tuviera el poder, haría lo mismo. Y dice que le dio tanto miedo que eso fue lo que le hizo desmayar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿De qué estamos hablando? Ese señor Dinur experimentó un dolor. ¿Y sabe cómo se llama? El dolor por sus pecados. Se dio cuenta del potencial tan grande que somos todos nosotros, que a veces estamos en la silla como él, estamos en una silla siempre juzgando a los demás de malos, de perversos, juzgamos al borracho, juzgamos a la prostituta, juzgamos a todas esas personas que llevan vidas desenfrenadas. Pero si en un momento reflexionamos y dijéramos quiénes somos realmente, creo que estableceríamos lo mismo que Dinur. Yo soy como ellos, la verdad. No lo he hecho porque no me conviene, para mis intereses, porque la vida y el estatus que llevo es mejor. Eso era lo que los fariseos pensaban. Soy irreprensible, ese publicano apestoso, pecador, ese sí merece la muerte. Y se podían sentar en la silla y decir, cuando Dios, que está en los cielos y que es 3 veces santo, podía decir de ese fariseo: tú eres igual, hijo, y estás todavía peor, engañado pensando que eres bueno y eres igual que él. Bueno, pues ese es un poquito el dolor del que estamos hablando. ¿Qué más? Déjeme ahora hablarle un poco de un hombre llamado David, el rey David. Ahí dejamos esa imagen tantito. Vamos a el rey David. La mayoría de nosotros sabemos que como David fue levantado por Dios, pero llegó un momento en que él codició a una mujer. Fue cayendo en pecados, pero hablemos de ese: codició a una mujer. Esa mujer era casada y era la mujer de su mejor amigo, de los mejores hombres que tenía David, y la tomó por mujer mientras no estaba su amigo. Cayó en una situación horrible, traicionó a su amigo, traicionó eso, traicionó a Dios, traspasó. Bueno, David hizo una atrocidad tremenda. Pero no solo eso, ¿qué pasó más con David? Cuando la mujer le dice estoy embarazada, pues se ve en una situación de aprieto tremendo y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy con Dios? Pues no puedo ir con Dios a pedirle ayuda porque ya sé lo que representa. A veces eso pasa en nuestras conciencias, cómo volteamos a decirle Dios ayúdanos cuando ya sabemos lo que nos va a decir. Ya sabes la respuesta, hijo, ya sabes que te tienes que arrepentir. ¿Qué le iba a decir Dios? Lo que hiciste, David, está muy mal, arrepiéntete. Pero no, evitó el consejo, no quiso y buscó soluciones. Se volvió un intrigoso y dijo, a ver, ¿cómo maquino algo? Ya sé, voy a mandarlo traer de la guerra, se está peleando una guerra, lo voy a mandar traer y voy a empujarlo a que vaya a su casa, duerma con su mujer y ya, pues ya, así le achacamos que el hijo es suyo. Qué tremendo y qué perversidad.
Y hasta que no nos pasa a nosotros o nos ubicamos en ese papel, pues no vemos la magnitud de lo fuerte, ¿no? Porque mucha gente hoy en día dice, ay, adulterio pues es relativo, ¿no? Hoy que hay una relatividad moral, es relativo. Ah, sí, si su esposa lo traiciona, ¿piensa igual? Pues no, ¿verdad? Pues claro que no. Muy bien, entonces, ¿qué hace David? Pues trae al hombre. Pero él, llamado Urías, no va a su casa porque tiene una lealtad suprema por el ejército, por la patria, por mismo David, que dice, no, David, ¿cómo voy a descender a mi casa? El arca de Dios y todos mis compañeros están peleando, están en la guerra. ¿Cómo voy a tener un momento de placer yo, lícito, con mi esposa? Pero ¿no sería ser leal con mis amigos de que ellos mientras dan su vida yo esté aquí? No, David, no haré. Lo trató de convencer, lo empujó y no se pudo. Así que, ¿qué hizo David? Planeó una atrocidad, una forma de matarlo, que muriera en la guerra y que pues murió pues en la guerra como muchos, pero todo fue planeado y listo. Y así se la pasó David 9 meses con ese pecado. Eso dice la escritura. Porque hasta que nace el bebé y viene el profeta Natán, ese amigo encubrió su pecado, lo agarró, lo escondió en el corazón, y David no tenía paz, no era feliz, no era dichoso. En la misericordia de Dios envía a Natán, profeta, y le pone pues una parábola y le dice, mira, David, Dios me envió a decirte algo. Hay un hombre que solo tiene una oveja, es muy pobre, muy pobre, y solo tiene una oveja, pero llegó un hombre rico que tenía muchas ovejas y le dijo, dame tu oveja, es la única que tengo y con esta sustento todo mi hogar, no puedo dártela, que me la des. Así que se la arrebató a la fuerza. ¿Cómo ves, David? ¿Cómo ves a ese hombre? E hizo lo que muchos hacemos, nos ponemos en la silla del juicio y juzgamos, ¿no? ¡Ah, el tal debe morir! Ese hombre debe pagar muchas veces. ¿Cómo se atreve a quitarle lo único que posee? Lo único que posee ese hombre, y se le quitó, y además tenía muchas ovejas. ¡Qué tirano, qué perverso, qué codicioso, qué avaricioso! Teniendo tanto, e hizo eso. No es posible que lo traigan y juzguémoslo, dijo David. Y entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú, teniendo tantas mujeres, y le arrebataste a tu amigo David. Y en ese momento pasó lo que anhelamos que pase en todos nosotros. Pasó la cosa más enorme. David pudo ver el monstruo que era y sintió dolor. Déjeme leerle las palabras de David, Salmo 51, verso 3 a 4. Dice así, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ese salmo te describe toda la angustia y lloro y dolor que sintió David al darse cuenta, ¿quién soy yo? Soy un monstruo, un depravado, un hombre que, ¿cómo me senté para juzgar a alguien? Y ese alguien era yo, ese soy yo. Y experimentó un dolor profundo en el alma, ¿sabes? Y tal vez no lo dice el salmo como tal, de que haya David llorado, pero al leer tú esas palabras tú te das cuenta, no las dijo recitando un poema David, seguramente las dijo llorando y en lágrimas, llorando. ¿Y sabes qué hacía Dios mientras David estaba recitando ese salmo, que sería bueno que lo leyeras?
Dios estaba en el cielo diciendo: llora, David, eso te hace bien. Experimenta ese dolor, David, porque ese dolor por tus pecados te hace muy bien, David. Llora, hijo, porque esto es lo que tú necesitas para que yo pueda entrar y consolarte. Llora mirando lo que eres para que yo pueda actuar. Ese es nuestro Dios, ¿sabe? Ese es nuestro Dios. Salmo 119, versículo 136. Mire lo que dice David: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Cuando Dios llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y nosotros entendemos y vemos lo que somos, y que la verdad es que ya no vemos a un hombre bueno, sino a un hombre malo, a un hombre perverso. Cuando entendemos la magnitud de lo que hemos hecho y nuestros pecados, cuando las mentiras que hemos dicho no las dejamos solo como, sí, pues me eché unas mentiritas, pero nada más, sino vemos la magnitud de todo lo que trajo nuestras mentiras. Cuando vemos el pecado en la magnitud que debemos verlo, como lo vio David, y eso nos lleva a llorar y a decir: ¿qué he hecho, Dios? ¿Por qué hice todo esto? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Sabe qué pasa en el corazón? Se hace sensible, se vuelve sensible al pecado, y entonces nosotros miramos las cosas de una manera diferente. Entonces, cuando otro peca, ya no es una ligereza, ya no es cualquier cosa. Nos duele porque hay una sensibilidad. El corazón de David, al llorar y al sentir ese dolor, Dios lo que hizo fue arreglarlo otra vez. Lo arregló y lo hizo que funcionara, y lo hizo sensible, tan sensible que ya ahora ya no lloraba por su pecado. Miren lo que dice: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaron tu ley. Ese es el corazón de un cristiano. Lo primero, el primer paso en esta bienaventuranza es: todo aquel que dice que ya lo salvó Jesús experimentó un dolor y un llanto profundo por sus pecados. Eso experimentó, sufrió, lloró, analizó, se dio cuenta. Y después la bienaventuranza continúa, porque ahora el cristiano, ¿qué hace? Llora por el pecado de los demás. Y tal vez no llora diario, o tal vez algunos sí, que tienen más sensibilidad, pero el cristiano llora por el pecado de los demás. Su corazón está sensible. Y amado amigo y hermano, aquí es donde uno empieza ya a aplicarse, ¿no?, todas estas historias y decir: a ver, ¿cómo estoy yo? Por eso la oración mágica que dice: acepta a Cristo en tu corazón, no funciona, no es real. ¿Sabe por qué? Porque aquí Cristo está señalando como las cosas que te van a llevar a la verdadera salvación. Lo primero es verte como un miserable y un pobre de espíritu, lo que narró el hermano David. Lo primero es que uno se dé cuenta de que uno no tiene nada, que uno no es bueno y que uno no se puede salvar por sus propias fuerzas, y por más que luches y hagas, no vas a tener, sino voltea a Dios a mirar y mira tu misericordia. Y lo segundo que hoy entendemos, para que uno llegue a la salvación, es que llegue uno con un corazón contrito, humillado, dolido, llorando ante Dios: Señor, este soy yo. Yo estoy seguro que el publicano que se presentó y dijo: no puedo ni voltear al cielo, estaba llorando ahí de dolor. Soy un publicano traidor, Señor, pero ten piedad de mí. Eso
esas cosas son las que van ocurriendo en el corazón, y entonces ahora sí, cuando se clama a Dios y se confía en que Él es nuestro Salvador, tienen efecto. Pero una persona que solo llega y dice: Señor, perdona mis pecados, amén, y no pasó por estas partes, no es bienaventurado, y por eso no hay cambios en su vida. Hermano, ¿y cómo le hago entonces? Pues requiere analizar y pensar, escuchar la voz de Dios y mirar hacia adentro y decir: ¿quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Qué he hecho de mi vida últimamente? Y darse cuenta: soy un desventurado, desnudo, pobre y miserable, la verdad. Y mirar lo que hemos hecho con nuestro pecado, y ahora sí Dios nos va a recibir. Eso pasó en este hombre llamado David. Eso, amigos, si tú no has tenido una experiencia así, amado hermano, también estos mensajes de bienaventuranza son para ti, para una iglesia. Una iglesia necesita ser avivada siempre, sí. Sigue siendo pobre en espíritu, amado hermano, hermana, sigues viéndote como una persona miserable, que sin Dios no avanzas, clamas a Él todo el tiempo, de veras todas tus decisiones las sometes a Él porque te sabes que solo dependes de Él. ¿De veras eres un pobre, o ya te sientes como que digno de algo y dices: si ya tengo tanto tiempo, ya merezco ser esto, ya merezco aquello, tengo tantas cosas que ya merezco, y ya no eres ese pobre? Y entonces Jesús te dirá, como la iglesia de la Odisea: ay, estás desnudo, pobre y desventurado y miserable, límpiate los ojos para que puedas ver, pon lágrimas en tus ojos, pon colirio para que puedas ver de dónde has caído, porque una persona cristiana tiene toda su vida que ser un pobre de espíritu. No solo eso, iglesia, ¿qué tanto lloras? ¿Qué tanto lloras? Como lloraba David: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Sabes? Es tremendo, ¿no? Pero uno tiene que hacerse esa pregunta: ¿de veras tenemos lágrimas en los ojos continuamente? Y en esta generación en la que vivimos, pues se da mucho que hay mucha gente que lo que hace es ver tantas noticias, tantas, y ni una lágrima por todo lo que está pasando. Esa es la verdad. No condeno que veas noticias, no. Aquí lo triste es tantas atrocidades que te echas al día a través de los medios de comunicación y lo que está pasando, y ni una lágrima por todo lo que pasa. No es lo que la Biblia describe que debe de estar pasando en un cristiano, porque Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, los que sienten un dolor por el pecado, por el pecado. Ese es el dolor que tú debes sentir. El dolor por el pecado es lo que te va a hacer ir a Jesús. Cuando te des cuenta de las cosas que has hecho en tu vida, eso te va a empujar a ir al médico. Ese dolor lo necesitas tú. ¿No lo tienes? Pídeselo a Dios y dile: revélame las cosas y atrocidades que he hecho, Dios, ayúdame. Pero bueno, hoy en la sociedad y cultura que vivimos, la verdad es que uno se la pasa en el internet y en ese distractor tan grande que la gente pues rara vez piensa en su condición. Es más, cuando Dios viene en reuniones como esta y te toca y te habla y te dice y te pone un poquito de dolor, que le llamamos la convicción de pecado, te pone poquito, ¿qué hacen las personas? Van a su casa y quitan ese dolor
echando chistes en la casa, comentando, esparciéndose, metiéndose al internet, metiéndose a todo para que ese dolor que tú estabas sintiendo en ese momento que Dios te hablaba se acabe y diga, no, ya. Y tratas de pensar y refugiarte en otra cosa. Cuando ese dolor que te pone Dios en cada reunión debería ser algo que lo hagas crecer y crecer hasta que te lleve a llorar y a clamar, y entonces serás dichoso. Qué tremendo, ¿no? Hace 100 años la historia de la iglesia no era como hoy. No era así. Hace 100 años todavía la gente salía de reuniones como estas y se iban a sus casas, y lo que se había hablado en la reunión se platicaba y se discutía y se rumiaba y se rumiaba y se analizaba y se decía, hoy ¿cómo ves esto que se habló hoy? Y yo siento esto y pienso esto, pero hoy no. Las personas le ponen un analgésico a ese dolor espiritual, esparciéndose en muchas cosas. Yo sé que todos tenemos libertad para esparcirnos y no condeno eso. Lo que quiero decirte es, cuida cuando Dios pone ese dolor, porque ese dolor es la advertencia para decirte hay algo mal en tu vida y tienes que profundizar. No lo esparzas. Otro peligro que yo he detectado también, amado, hay veces que hay personas que se la pasan oyendo enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas, y otra y la nueva 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 y la nueva. No está mal escuchar enseñanzas cristianas, no, pero sabes, el corazón no funciona así. Este corazón que Dios nos dio, que es mente, voluntad y emociones, no funciona así como métele mucha información y eso va a hacer que encuentres a Dios. No, ¿sabes cómo funciona? Hoy tú escuchas algo y lo analizas y lo piensas y meditas en él y lo vuelves a pensar y escribes sobre lo que te hablaron, sobre lo que te dijeron, y lo platicas con alguien y lo vuelves a platicar hasta que muchas ideas se van asentando y vas cambiando tu forma de pensar y de actuar. Por eso no funciona el mensaje de arrepentimiento en muchos, porque se trata de analizar y pensar bastante, y en esta sociedad que nos esparce a todo. Entonces, un mensaje como el de hoy, donde Dios te dice, necesitas experimentar el dolor por tu pecado y que eso te lleve a llorar, se esparce si mañana tú te pones a escuchar otra enseñanza. Y es que esta está buena y ahora escucho otra. Y esta, otra. Esta también me bendijo, otra. Al día, a la semana, ¿qué cambios hiciste en tu vida de todo lo que escuchaste? ¿Qué cosas? No, pues es que me impactó mucho esto, pero ¿qué hiciste de cambios en tu vida? Y la verdad es que nada, porque así no funciona el corazón. El corazón que Dios nos dio es para meditar. ¿Sabes por qué David decía eso? Era un pastor de ovejas, era un hombre que se la pasaba en el campo meditando, analizando lo que poquito que entendía de Dios, eso poquito lo trataba de entender a profundidad y lo llevaba al máximo en su vida. Esta sociedad está diseñada para que toda la palabra se vaya y se esparza de nuestro corazón y nuestra mente. Esa es la verdad. Nunca vas a experimentar este dolor que te va a conducir a la salvación, y no vas a ser feliz si no haces altos y haces a un lado todo y te concentras. ¿Se puede meditar toda la semana en esto? Sí, sí se puede. Rápidamente te cito personas que también lo hicieron en la Biblia, pero eran hombres que meditaban mucho. Siguiente. La siguiente, ya pasamos a Nehemías. Fíjate ahí. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué estaba haciendo Nehemías ahí? Llorando por todo el pecado de Israel. Y llama la atención cómo él se identificaba y decía que hemos hecho todo esto, Señor. Eso hace un verdadero cristiano. No ora y dice, Señor, esos pecadores malditos. Oh Señor, ten misericordia de todos nosotros, porque yo sin ti, Señor, sería igual que él. Amado amigo, aquí no nos sentimos mejor que nadie ni que usted. Yo le digo algo, si tengo algo hoy y Dios me ha permitido, es por su pura gracia. Yo no soy mejor que usted, ni me siento más bueno que usted. Si he caminado en santidad, es por la ayuda de Él en todo este tiempo, solo su ayuda. No piense que aquí nos sentimos más que usted, jamás. Nos sentimos solamente inmerecedores del amor de Dios y todo el tiempo necesitamos su ayuda. O que usted pueda sentir lo mismo y decir, no voy a avanzar si no voy a Él con clamor y lloro y confieso mis pecados como Nehemías. También otro hombre, no ponemos el texto, pero otro hombre que fue así fue Daniel, un hombre que clamó y lloró por los pecados cuando estaba en el cautiverio y Dios le dio respuesta. ¿Y qué más? Vámonos a Jesús, Jesús que llora también. Dice Lucas 19 del 41 al 44, y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿en qué ciudad estaba? Jerusalén, Jerusalén. Al verla, lloró sobre ella. Pero ¿cuál es el lloro o el dolor que Dios ve? El dolor por el pecado, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué lloraba Jesús por Jerusalén? Porque no conoció el tiempo que Dios le estaba hablando. No quiso escuchar al Mesías que le estaba diciendo, vine por ti. No lo conoció. Y esas palabras se pueden repetir hoy mismo para decir, cuánto llora Jesús por ti, porque no conoces, no has querido conocer el tiempo que ha señalado para que tú te salves. Para que tú te salves. Esa palabra, llorar en griego, significa derramar muchas lágrimas. Y sugiere algo más que un lamento, un quejido o una tristeza del corazón. Es un sollozo, es el grito del alma en agonía. La pregunta sería, ¿lloramos por el pecado de los demás? ¿Lloramos? ¿Sabes? El ser humano, nuestra tendencia no es llorar por el pecado del otro. El ser humano, su tendencia es condenar el pecado del otro. Esa es la tendencia del ser humano. Y aquí yo me quiero frenar para decir, si tú te consideras un discípulo de Cristo, un discípulo del Señor,
Cuando tú aplicas Mateo 18, una instrucción que Dios dejó para decir, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que haces primero? ¿Condenas el pecado de tu hermano o lloras por él? ¿Qué haces primero? Eso define mucho lo que Cristo quiere que hagas en un Mateo 18, ¿sabes? No es ir a condenar a tu hermano. Ese no es el espíritu de lo que quería Jesús. Y con esto lo está revelando bien. No es, pecó contra mí, me va a escuchar y hoy me tiene que escuchar y le voy a restregar su pecado porque soy santo y la santidad conviene a su casa. Sí, eso conviene. Pero vea usted a Jesús. Antes que condenar a Jerusalén, porque sí la condenó y vinieron los juicios, ¿qué hizo Jesús? Lloró por ella. Cuando tu hermano peque contra ti, asegúrate primero de llorar por él, y llorar por el pecado y de sentir lo que siente Dios. Entonces sí, acércate a tu hermano, después de haber derramado lágrimas, y háblale y dile de la santidad que conviene a la casa de Dios. Jesús no va a condenar a ninguno de nosotros, ¿sabes? Sin antes haber llorado. Él está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Él nos demostró en la tierra y su palabra dice, y ha dejado testimonio de lo que ha llorado para que nosotros podamos entender nuestra condición. Nuestra condición. Qué enorme, ¿no? Pero es que es la tendencia del ser humano. ¿Cuál es la tendencia? Primero condenar, después quizá llorar. No debe ser así. No debe ser así. Siguiente lámina. Esa es la palabra griega que está en esta parte donde Jesús llora. Es la palabra griega penteo. Y sabes, en el griego hay 9 palabras, según los estudiosos, para hablar del dolor y el llanto. 9 palabras griegas que te hablan de ese dolor y llanto. Pero esta palabra griega penteo es la más fuerte de todas esas palabras para expresar el dolor. ¿Qué trata de decirte aquí Jesús? Te trata de decir una cosa. Cuando Él lloró, experimentó un dolor profundo por el pecado de los demás. Cuando un cristiano llora, debe experimentar ese dolor y llanto por su hermano y los demás. Cuando una persona empieza a buscar a Dios, debe experimentar ese lloro y ese llanto por los demás. Por eso Jesús también dijo en una reunión, dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Simón, mira, mírala cómo me ha bañado en llanto, ha llorado y enjugó mis pies. ¿Y tú, Simón? Simón, pero es que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo ligamos eso con esta enseñanza? Amado, el que profundiza en su pecado, el que profundiza en las cosas malas que ha hecho, va a sentir tal dolor, pero la consolación y el amor de Cristo va a ser más grande. Y al que mucho se le perdona, mucho va a amar. Por eso a mucha gente le cuesta la salvación, no profundiza en este dolor. Y Jesús dijo, bienaventurados, felices, los que les duele y lloran por su pecado. Los que les duele y lloran por su pecado. Siguiente lámina, por favor. Dice ahí, felices los que experimentan el dolor más profundo por su condición de pecado y lloran su pecado. Ellos serán bendecidos. Oh, bienaventurados serán. Y ese es el camino. Una persona
Por eso cuando una persona te dice, no, es que yo me salvé porque un día tuve un sueño, una experiencia, ok, sí, yo creo que Dios te tocó, pero si no experimentaste este dolor, ¿cómo el médico pudo sanarte? ¿De qué te sanó? ¿De qué te alivió el médico si no ibas con dolor hacia él? Si no iba aquí atravesado tu corazón decir, ¿qué he hecho Dios con mi vida? ¿Qué he hecho Dios con mi vida? Siguiente, ya vamos terminando. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso bienaventurados los que experimentan este llanto. Dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, entonces también hay un llanto y un dolor del mundo. Sí, eso es lo que necesitamos terminar de reafirmar, porque hay dos personas que pueden llorar, pero una te va a conducir a la salvación y la otra es para muerte. Ah, ¿a poco sí? Hay un dolor y un llanto que te lleva a la salvación, pero el mundo también hace algo malo. Pierde, por ejemplo, a su esposa, pierde a su familia, pierde su trabajo y también sienten dolor y lloran por la pérdida de la esposa cuando se les va, por ejemplo, en un adulterio. ¿Qué pasa? La esposa dice, me separo y se va. Y la gente, ¿qué hace? Experimenta dolor y dice, ay, no, ¿cómo me dejas? No, no es posible. Y hay sufrimiento, y hay llanto, y hay dolor. Y la gente puede pensar, listo, experimenté el dolor que Jesús pedía. Pues no. La gente también puede perder a su familia y experimentar un dolor, o un trabajo y experimentar un lloro y un dolor. Pero, ¿por qué es ese lloro y ese dolor? Es porque pierden un privilegio o un beneficio. No es porque ven lo horrendo de su maldad y de su pecado. Es porque, híjole, ya no voy a tener quien me haga la comida. Ya no voy a tener chacha en la casa que haga el quehacer, ahora lo voy a tener que hacer yo. Se fue mi esposa y ahora ¿quién va a hacer lo que hacía ella? Y ese dolor, y ese privilegio y beneficio los lleva de verdad a sentir dolores y a sentir, ay, es que, ay, no, no es posible. Pero no es que hayan visto su maldad para decirle a su esposa, merezco que me abandones y más, merezco esto y más, hijo, merezco esto y más, porque como te traté, merezco eso y más. La verdad es que soy de lo peor y he sido con ustedes lo peor, pero que Dios me ayude a que en lo que me queda de vida restaure en sus corazones todo esto. Pero no, la gente no llora al ver su maldad, la gente llora porque pierden privilegios. Oh, yo estoy seguro que los fariseos y los saduceos lloraron en algún momento, ¿no? Y decían, ay, pero se nos va el privilegio, ¿no? De todo lo que teníamos y los beneficios hasta que apareció Jesús y teníamos tantas cosas. Claro que este mundo también llora y sufre, pero sufre por todo lo que por las pérdidas que tiene de lo que le conviene, no por ver su maldad. Entonces es algo de lo que tú debes cuidarte o guardarte. Cuando sientes dolor y te dan ganas de llorar, pues pregúntate, ¿es por la maldad y el pecado de la gente? ¿Es por esto o es porque estoy perdiendo yo un privilegio? Un privilegio. Un punto a esto. Es algo que yo he a veces meditado con respecto a mis hijos. A veces yo he sentido dolor y sufrimiento y lloro por ellos, pero Dios me ha llevado a esto. Me ha dicho, lloras porque te duele de verdad en tu corazón cómo me han ofendido, o lloras porque a ti te han ofendido. Ay, lloras porque traspasan mi ley, o porque más bien
te deshonran en algo públicamente. ¡Ay! Entonces uno tiene que mirar hacia adentro y analizar y decir. Y por eso a veces uno como papá realmente reacciona de una manera. Voy a decir una definición, tal vez esté de acuerdo conmigo o no. Un bibliazo es aquello que le zorrajas, ¿no?, la palabra a tus hijos o a tu esposa o a tu hermano o eso, cuando le das duro con la Biblia, pero no nace de verdad de buscar algo profundo de Dios, sino nace en la carne, porque te hirió a ti, te lastimó a ti, porque tu hijo quizá hizo algo que te lastimó y dices, ¡ay! Pero Dios dice, y le das con todo. Tal vez eso fue un bibliazo, algo carnal, pero lo justifica el ser humano porque, es que está en la Biblia. Y yo le dije lo que dice la Biblia, hermano. ¿De veras fue en un quebranto genuino? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Asegúrate de que antes de darle bibliazos a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a todas las personas, a tu hermano o hermana, hayas llorado con Dios. Lo que te marca aquí, bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. Entonces hay una tristeza del mundo y hay una tristeza que es según Dios. Asegúrate bien. Ejemplos nada más por decir: Pedro y Judas. Pedro tuvo una tristeza y lloró amargamente, y lloró y tuvo un dolor profundo por haber traicionado a Jesús, pero fue para salvación, mientras que Judas lloró seguramente y perdió un privilegio tan grande y se ahorcó. Así es esta parte. ¿Qué podemos hacer entonces ya con todo esto? Pedirle a Dios: Dios, dame una sensibilidad por mi pecado. Dios, hazme sensible a mi pecado. Pero hay una parte que le pedimos a Dios y otra que vamos a hacer nosotros en casa. ¿Cuál es? No se distraiga, no eche la palabra, no vaya a su casa y ahora sí a esparcirse con todo. Medite en la semana, retome estos textos, no lo haga nada más así. Y terminamos con Mateo 5:4 y otro pasaje de Corintios. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, nadie quiere pasar por ese dolor, pero la consolación es más grande. Es el amor de Dios y el consuelo de Él, y de verdad eso te va a sanar. Es como esa persona que se resiste a ir a la operación, pero le dicen: pero una vez que pase, vas a descansar de todo ese dolor interno. No, me va a doler la operación. Me va a doler, pero después viene el descanso para tu vida. O cuando te van a arreglar la columna, ¿no? Porque te ha dolido la columna y te dicen: te va a doler, pero sí, me va a doler. Pero después, un descanso como nunca, que los analgésicos no te dan con la columna. Así es esta bienaventuranza. Es un dolor por el que nadie quiere pasar, pero es necesario. Y una vez que pases, el consuelo tan inmenso que te va a dar Dios es grande. Siguiente, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Los que hemos pasado por este dolor, le puedo decir algo: hemos sido consolados por Cristo de la manera más sublime y especial. Nos ha consolado. Amén. Bueno, así como está, quiero terminar relatándole una anécdota que ella conoce. Y mientras eso pasa, le pido a la hermana que nos ayuda con la alabanza. Si pasa, porfa. Le quiero describir una persona que pasó por ese dolor. Esa persona se va a identificar con muchos de ustedes
y otros a lo mejor la van a mirar como ese es el camino. Una persona que experimentó este dolor y que está ahí en la Biblia, ¿sabe quién fue? El hijo pródigo. ¿Se acuerda de esa historia del hijo pródigo? Ese muchacho que deshonró a sus padres, que se fue, ¿no? Que dejó a su papá, que se gastó toda su fortuna, toda su herencia, que se fue quizá con mujeres, de bebedor, que era inmerecedor de todo eso, que era un hombre que no merecía para nada una oportunidad y que además ni la quería. Él se estaba divirtiendo y pensaba que eso era la felicidad. Ese hijo pródigo que decía, este placer que me da la vida es la verdadera felicidad. ¿Hasta qué? Hasta que este amigo entendió el pecado, hasta que despertó en su mente y su razón fue alumbrada y se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Y dice que miró las algarrobas, ¿no?, de los cerdos, y él se las estaba comiendo, y miró las cosas que estaba haciendo y las observó y las puso en su corazón, como muchos de nosotros cuando nos dimos cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿En dónde estoy? Y despertamos de un sueño y nos damos cuenta, Dios, ¿qué he hecho todos estos años? ¿En qué he desperdiciado mi vida? ¿Cómo he dañado a otros? Y nos empezamos a dar cuenta que estamos entre los cerdos, como ese amigo se dio cuenta que estaba entre los cerdos. Y no lloró por el privilegio que había perdido. Ese hombre se dio cuenta, porque si así hubiera sido, si era el privilegio lo que lo iba a hacer regresar con el padre, hubiera llegado y le hubiera dicho, padre, pues mírame, soy tu hijo, y acuérdate que yo pues merezco esta parte. Pero no llegó así. ¿Qué le dijo el hijo al padre? Padre, no merezco ser llamado tu hijo. No merezco ser llamado tu hijo. No me des nada de eso. Nada más ponme de jornalero, ponme aquí de siervo tuyo, ponme así, Señor, nada más. Porque no merezco nada, Dios, de lo que tú me has dado, de tu bendición, no lo merezco. Ahí te dabas cuenta que el hijo pródigo tenía la verdadera tristeza y llanto y dolor de alguien que se había arrepentido. No era por conveniencia, no era porque necesito una casa, ¿qué estoy haciendo aquí? No era porque, no, él llegó y lo que quería era, quiero estar cerca de ti otra vez, Padre. Aunque esté ahí de jornalero, eso, lo más importante eres tú, Padre. Lo más importante eres tú. Y entonces, aunque la Biblia no declara así que el hijo pródigo lloró, yo no creo que él haya llegado y que le haya dicho, Padre, no merezco nada. No llegó así. Dice la historia, ¿no?, que él iba caminando y el padre, al verlo de lejos, corrió, como el Padre consolador que todos necesitamos, pero que necesita ver en nosotros que vamos a Él llorando, que vamos a Él con ese dolor por nuestros pecados, que vamos a Él meditando en lo que hemos hecho y en las cosas que hemos transgredido, y que podamos decirle, no merezco esto, Señor, no lo merezco. Y el Padre lo perdonó. Y el Padre lo perdonó. Ese es el lloro que necesitamos y el llanto que necesitamos tener. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y si hoy tú te quieres acercar a Dios, pues yo te invito a acercarte a Él. No está físicamente aquí, pero su espíritu está aquí. Su espíritu está aquí. Y Él es el que te quiere abrazar. Si de verdad en ti hay una tristeza de corazón, si en verdad eres pobre de espíritu, si te has dado cuenta, pues que tu pecado ha dañado a tantos,
pero sobre todo ha dañado a Dios. Ha dañado a Dios. Lo ha traspasado a Dios. Esta es la verdadera felicidad. Felices los que lloran por su pecado. Felices los que lloran por el pecado de los demás. Felices porque entonces se alcanza la consolación del Padre. Y Él llega como Dios de toda consolación a abrazarte. Él llega como el Dios de toda consolación a inclinarse ante ti y a quitar toda lágrima y a decirte: te perdono, hijo, te perdono. Todo lo ajeno a esto es religión. Mira cómo Dios está abriendo la Escritura para que no seamos unos religiosos, sino que tengamos vida en Él. Seamos pobres en espíritu y que tengamos el mismo corazón de Él y sepamos llorar por Jerusalén y por los demás. No importa que nos vean llorar a todo rato y tiempo. Esa es la verdadera felicidad. Escucha el canto y deja que Dios te hable. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo un pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Perdóname, pues yo sigo siendo un pecador. Padre, ten piedad de mí, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, aquí estamos, Señor. Míranos, Señor, necesitados de ti. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos revele más, Señor, del pecado que tenemos. Nos revele la verdadera condición humana. Nos revele, Señor, las cosas que por más que nos esforcemos no podemos alcanzar. Padre, y míranos, Señor, míranos, tan vulnerables, Señor, tan necesitados de un perdón, pues todo lo que hemos hecho, Señor, ha estado mal. Todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos y pasiones, todo ha estado mal, Señor. Todos nuestros amarguras y quebrantos, todo ha estado mal, Señor. Necesitamos que nos limpies, necesitamos que nos perdones y que nos guíes por un camino especial. Que nos guíes por ese camino, Señor. Ayúdanos a experimentar el dolor necesario para la salvación eterna. Ayúdanos, Señor. No dejes que nos engañemos y guíanos por tus caminos, Jesús.
Amado, escucha el canto una vez más y acércate a Dios. A Él le gusta que seamos sinceros. No creas que Él quiere a fuerzas que derrames una lágrima si no te sale. Él anhela y ama la sinceridad. Y si no te sale lágrima, no te preocupes, pero díselo. Dile: Señor, no tengo lágrimas, no tengo este dolor ni tengo esto, pero soy sincero y quiero esto o anhelo esto. Díselo, porque Él lo que ama es que seamos sinceros con Él, y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Amados hermanos, si se ha apagado todo esto, a eso te trajo Dios, a que vuelvas a retomar ese camino. Y si no lo tienes, no es llegar a casa y ahora esforzarme en llorar mucho. No lo vas a lograr. Eso viene a través de una carga en el corazón y lo que el Espíritu produce en uno. Mejor pídeselo a Él. Mejor reconoce de dónde has caído y dile: Señor, ayúdame a llorar por otros. Ayúdame a tener lágrimas por otros. Vuelve a poner lágrimas en mi corazón, y lágrimas verdaderas, Señor. Seamos sinceros con Dios. Él está aquí, a Él le agrada la sinceridad. Escucha el canto una vez más. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. No quiero estar perdido, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, gracias por lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza y por todas las que vienen y que tú pondrás. Gracias, Señor. Gracias por cada vida aquí. Y gracias por producir el dolor que es para salvación, Señor. Amén.